Se puede ver, ¿no? Sí, ingeniero. Ingeniero, sí se ve. Listo. Ya bueno. Usar unas pequeñas precisiones. Eh, Tengo un problema de acceso ya para subir al Univirtual a clases. La sé en el drive del curso, en video de clase. Las dos clases de la semana pasada, la teoría y la práctica. De pasar, vamos a traer bibliografía, a copiar algunos. Tengo por aquí unos libritos, que depende para el trabajo escalonado, que también he visto que se han dicho. A ver, cuatro. Escribir, acá. Aquí estoy acá. Ya, vamos a dejar que suban, van a demorar. El día de hoy vamos a hablar acerca de una de las obras utilizadas e importantes, es acerca de este tipo de estructuras. ¿Ya? Eh, Vamos a dejar que carguen los- Ya. Bueno, un poco acerca de este tipo de capaz algunos lo utilicen para el trabajo, la segunda parte, creo, el trabajo coronado que el ingeniero acá hace, creo que lo cambió, por ahí estoy, y van a hacer una parte de teoría, creo, de la presa Gaito y otra parte ya más práctica. Bueno, para su segunda parte vamos a hablar un poquito de este sistema de captación de tipo barraje fijo, un sistema utilizado hoy en día para precisamente para la captación de flujo para diferentes fines, entre ellos el riego, el más utilizado. Eh, cuando hablamos de sistema de captación, pues hay que introducirnos primero el tema, nos orientamos bien a dónde estamos yendo y comenzamos a ver un poco acerca del diseño. Eh, para que tengan una idea inicial de lo que vamos a hablar hoy día, traigo una foto a continuación, en la pantalla pueden verlo. Es una bocatoma bastante típica de un barraje. ¿Qué observan ahí? Observan bastante amplio, dependiente, pues no tan pronunciada. Si ven el paisaje más, no nos encontramos en un relieve bastante accidentado, ¿no? Sino, al contrario, en una parte un poco más plana, a ambos márgenes, ¿no? La margen izquierda, derecha, el río es bastante, bastante ancho. Compárenlo nomás con el que está al costado, ¿no? Miran las personas también que están paradas, ¿no? O sea, casi son imperceptibles, ¿no? Eh, Tiene diferentes estructuras de concreto ahí, una estructura horizontal, tiene también muros a los costados, ¿no? Todo eso vamos a empezar a definirlo hoy día y vamos a acerca de cómo dice, de estructuras, ¿no? A ver, comenzamos ya. Esta pauta, este camino que vamos a seguir, esta hoja de ruta, como se le dice, acerca de una pequeña y muy breve introducción, los componentes de una bocatome barra fijo, de diseño, algunos de, después entraremos ya al mismo diseño hidráulico y verificaciones y recomendaciones ya de mi persona, ¿no? Eh, Comenzaremos un poquito con la introducción, ¿no? Primero, antes de diseñar cualquier tipo de obra o obra de cualquier de ingeniería, uno vea la pregunta de por qué se hace, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Siempre la ingeniería está para resolver los problemas. Entonces, sí que hubo una problemática. Normalmente está de más un poquito ya hablar del tema de la escasez de agua que existe hoy en día a nivel
mundial, nos escapa de esa situación. También el mal control pues, del flujo mismo de los cauces en las inundaciones. No hay que ir a la parte sierra para ver este tipo de situaciones problemáticas, ¿no? Hay que ir acá nomás a media hora, Chosica, para cómo están, cómo el flujo en ciertas épocas de lluvia pues alcanza niveles bastante altos que hasta llegan a desbordarse. Hace unos años, si mal no recuerdo, 17, por ahí yo estaba todavía yendo a la uni bastante para ver el tema de mi título y recuerdo que creo que, si me equivoco, por favor corríjame, que fue que se desbordó un poquito el cauce del río Rímac, Sí, ingeniero. que Claro, en verano del fue 2017. bastante notorio, ¿no? Sí, salió noticias, recuerdo, puente, no me recuerdo, se me fue el nombre ahorita de, de, de la Popita, ¿cómo ¿De se llamaba ese Coloro? puente? Exacto, el color, ¿no? Que se socavó, que tuvo problemas bastante fuertes, ¿no? Todo eso, pues, a causa de los niveles de flujo, ¿no? Y aparte también que en lo que es el del río Rima, pues, de la línea María, sabemos que hubo otros conflictos, y más estructurales, ¿no? Que no se calculó bien ese espesor del muro, por eso es que se vino abajo, ¿no? Mucho más de eso, el tema de los requerimientos humanos, ¿no? Aparte, si es que el humano mismo tiene la necesidad de controlar el flujo de los ríos o de cualquier fuente natural de agua para propósito propio, ¿no? Por ejemplo, lo utiliza, pues, lo principal, ¿no? Para el abastecimiento de un segundo, para irrigación, tercero, de repente para energía eléctrica, cuarto, de repente ya para un uso o minero, ¿no? Todos estos proyectos que el ser humano lo desee, su requerimiento propio para buscar algo, algún beneficio, para tener algún control de las inundaciones, o simplemente para luchar contra la escasez del agua. Esos proyectos de cualquier índole, pues tienen un factor, se denomina proyectos de aprovechamiento hídrico, ¿no? Lo que se quiere acá, como su mismo nombre lo dice, es aprovechar y conseguir la fuente hídrica de la naturaleza, ¿no? Que es el agua. También se puede aprovechar el, el aire, la fuerza del agua, otro fluido, pero específicamente hoy día vamos a ver cómo se está aprovechando el agua y específicamente más con el sistema de captación. Todo que el humano le quiera dar, el ser humano le quiera dar para usar el agua, laguna, cualquier fuente, pues tiene un factor que siempre lo van a ver, ¿no? Más adelante, ya cuando trabaje, es que para usar algo primero tienes que captar, significa pues obtenerlo, no tenerlo, tener con utilizarlo a tu disposición. Ahora, todo sistema de captación, para tener un buen diseño, tienes que tener en cuenta diferentes aspectos en cualquier obra de ingeniería, ¿no? Hablamos de aspectos sociales, de aspectos estructurales, ambientales, ¿no? Sociales, más o menos, ¿no? Porque no se puede construir algo donde socialmente no es inviable, ¿no? De repente estamos afectando al jugador que vive ahí muchos años, tiene sus títulos y no lo podemos, pues, simplemente por hacer una obra, entre, ¿no? Deslindarnos de la responsabilidad de respetar su propiedad, ¿no? Si el poblador no quiere, se respeta, ¿no? Por eso que estamos en un ámbito democrático. Es que la obra no puedes hacerlo de como se dice, entre comillas, un elefante blanco, o sea, una estructura para un caudal mínimo que circule, ¿no? O sea, no te puedes equivocar. No puedes hacer una obra muy grande por un caudal mínimo, ni, ¿no? Algo tan pequeño para un caudal enorme. Entonces, en lo económico se refiere a esa parte, ¿no? A que no podemos subestimar las estructuras. Todo repercute en el costo, ¿no? Y muchas veces un mal cálculo de diseño, te equivocas en el cálculo, eso arrastra hasta el metrado hasta los costos generales, con el presupuesto total, y sin eso hasta no va, ¿no? Y todo viene arrastrado por quizás un mal cálculo de inicio, ¿no?
Normalmente capaz el tema más que enseñamos en una obra es la parte de hidrología, ¿no? Puede que tener mucha certeza, mucho sustento para decir diseño, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Si el hidrólogo se equivoca, de ahí nomás ya está mal todo, ¿no? Porque todo diseñamos en base a un canal de y si se equivocó, si no era 10 cubos, imagínate, ¿no? O sea, pucha, está mal todo, ¿no? Se tiene que volver a rehacer. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los aspectos estructurales, pues ya lo saben, ¿no? Estructural influye mucho, ¿no? Cómo lo vamos a hacer, el refuerzo que va a tener, porque a veces la obra no falla por culo del hidrólogo ni del hidráulico, ¿no? Capaz un mal carácter estructural. Es una la rama que también tiene bastante sensibilidad y además bastante costo, ¿no? Por el tema del acero, los materiales de aglomerantes, las mismas propiedades del concreto, los aditivos que se puede utilizar, ¿no? O sea, tiene bastante en el presupuesto, ¿no? Los aspectos hidráulicos, obviamente, ¿no? Lo que hemos estado hablando ya del diseño en sí, y los aspectos ambientales. Podemos hacer una obra sin ignorando, ¿no? Los aspectos ambientales, ¿no? Hoy en día este aspecto pues tiene mucho más peso, ya lo sabrán. Simplemente una obra puede estar una obra bien diseñada, súper bien sustentada, tiene nivel estructural muy alto, nivel hidráulico, nivel geotécnico, está súper bien, pero si simplemente la parte ambiental si está afectando algún ecosistema, si está haciendo que se vaya especie, que migren a otro lado y es a otro sistema, pues simplemente la obra no va, ¿no? A pesar de que vaya técnicamente bien, económicamente bien, si ambiental no funciona, no va. El aspecto ambiental está tomando un peso bastante grande, ¿no? Cosa que antes no era, ¿no? Por eso que ves excavaciones mineras por todo lado, ¿no? Porque antes, en realidad, no toma en cuenta ese aspecto, ¿no? El aspecto ambiental, ni la contaminación, ¿no? Hacia los pobladores que viven a las obras, que son los que más afectan. Entonces, bueno, esta imagen ya les había mostrado al inicio, recuerdo la primera parte que nos presentamos, el hombre fue aprovechando poco a poco el recurso y también cómo fue, desde época pre-inca incluso, que buscaba pues captar el agua, ¿no? Ya no se quedó satisfecho con cerca de un río, ¿no? Sino ahora buscó alejarse un poco y ahora quería llevar el agua hacia donde él estaba. Y lo más simple, la idea más a nivel del canal, a través del agua, pues va a seguir el camino que yo le dé, ¿no? Ahí comenzaron ya a ver las primeras ideas de la pendiente. No le doy pendiente, el agua no va a seguir. Entonces, pendiente mínima para que el agua fluya. Entonces, vamos a entrar a la primera parte. Esta es la segunda, ¿no? La primera fue la introducción. La primera, acerca de las generalidades. Vamos a hablar un poquito acerca de las ecuaciones de teorías fundamentales de hidráulica y la definición. Para este momento de tu carrera te estás preguntando para qué me sirvió mecánica de fluidos 1, mecánica de fluidos 2 y los cursos previos que has tenido que llevar. En esos cursos básicos, bueno, básicos entre comillas, ¿no? Porque teóricos y no son nada sencillos, pero sirven de base para los cursos posteriores como son irrigación o ya de cursos un poquito más de la carrera. Porque en esos cursos nos enseñan las ecuaciones y teoremas fundamentales de la hidráulica y de fluidos en general, ¿no? Pero al fluido llamado agua, ¿no? Nos estamos dedicando más a la parte de hidráulica, ¿no? Entonces, acá en este punto, pues, te va de por qué, cómo vas a usar uno, dos, hidrología, ¿no? Y cómo lo vas a aplicar para los tres cursos para diseñar obras. Por ejemplo, ¿no? Recordarás el teorema de conservación de la energía. No sé si te recordarás el teorema de conservación de momento y de continuidad. Y de continuidad, perdón, porque no son básicamente te muestro ahí las cuatro ecuaciones. Generalmente siempre se tienden a usar en cualquier. Sería muy bueno que te la memorices, que lo aprendas, porque lo vas a ver. O sea, si vas a ver el curso todos los cursos de carrera de lo que es agua,
en la facultad, son fundamentales, ¿no? Que lo vas a ver siempre. Por lo menos ya inconscientemente debes darte cuenta, ¿no? Por intuición, ¿no? Que el caudal siempre, un cuerpo de agua siempre va a mantener su caudal, velocidad por área. El teorema de la conservación de energía, que más básicamente se refiere a que en dos puntos de una misma línea de corriente, el tirante, bueno, en este caso la carga hidrostática más la carga de velocidad más la cota donde se encuentra ese punto, siempre va a ser igual en otro punto, pero sumado a las pérdidas, ¿no? Las pérdidas puntos uno y 2 que se representa por H sub F. El teorema, esa ecuación pues se utiliza bastante para el tema de flujo potencial, mecánica de fluidos 1. Lo utilizábamos despreciando las pérdidas, entonces podíamos, si teníamos las características de un punto, podíamos hallar las características del otro, ¿no? Pero me hace decir, pero solamente tengo tirante y la velocidad, ¿cómo lo calculo, no? Utilizando la ecuación de continuidad que da al costado, puedes reemplazar la velocidad en función de tirante y te queda, ¿no? Claro, es no lineal, porque es tirante, y sub 2 está por un lado con exponente 1 y en el otro exponente elevado al cuadrado, ¿no? Es una ecuación no lineal, métodos numéricos o con el simple Excel o cualquier programa que resuelva métodos numéricos más rápido que uno, que manualmente, pues lo puede resolver rápidamente y obtener parámetros de tirante y velocidad. En mecánica de fluidos 2 supongo que han tenido que utilizar su Excel o algún programa en el HP, ¿no? Que resolvía la ecuación cuadrática más rápido, ¿no? Porque hacerlo manualmente y es poco tedioso, ¿no? El teorema de conservación de momento, pues, se presenta a continuación, tal entre el producto por el área de una sección más el centroide de una sección multiplicado por su área, siempre se llama en cualquier sección. Y también te presento ahí la ecuación de continuidad, ¿no? Que también la puedes utilizar para reemplazar y hallar siempre la ecuación de continuidad general para poder poner la velocidad en función del tirante. Te despejas una variable y solamente quedas con una, ¿no? Que generalmente es el tirante, ¿no? La resuelves esa ecuación, la de energía o la de momento, y despejas el tirante. Siempre va a ser esa mecánica, ¿no? Por eso que la continuidad es bastante aplicada a propósito. Y bueno, finalmente la ecuación de Manning, ¿no? La ecuación de Manning ya es sumamente conocida, ¿no? Que nos dicen pues que la velocidad en una forma pues es producto del radio hidráulico elevado a la pendiente en esa sección a la un medio, todo sobre el coeficiente de Manning, ¿no? Es 1 y 2, la ecuación de Manning tiene que es el factor n. Mira la ecuación arriba, la ecuación 1 y 2, ¿no? O sea, todos son parámetros de una sección, no equivocarnos. Si tienes la sección, es cálculo, sacar su área, estirar, sacar su centroide. Pero en Manning sí te puedes equivocar no por tu culpa, te puedes equivocar porque quizás no definiste bien uno de los factores, es más teórico, ¿no? Que es el coeficiente. Involucra un factor teórico, experimental, ¿no? Que uno tiene que darse cuenta y aprenderse algunos valores más típicos, ¿no? Por ejemplo, del concreto, pues que el flujo está fluyendo sobre concreto, el Manning es 0.015, ¿no? Algunos dicen 0.10, dependiendo de la bibliografía que estés consultando. No sé, de repente estás en tipo emboquillado, es un canal de piedra, 0.025, de repente estás bastante lisa, de repente ya es un 0.012 o 11, ¿no? Tienes que, no es tan fácil lanzar un valor ¿no? Porque es bastante sensible, estás dividiendo sobre ese man. Entonces, hay que tener bastante seguridad al momento de poner ese valor de Manning, ¿no? Para que todos manejen un mismo resultado, pues se les va a decir, ¿no? Considera Manning el n de tanto, ¿no? Sí, considera el Manning de tanto. Porque si no, hay resultados diferentes. Y bueno, vamos a ver, son las tres ecuaciones que deben de saber, por si no las recordaban, ya se habían olvidado, porque vamos a utilizarlas ya para el diseño de este tipo de obras de captación de fijo. Bueno, vamos a entrar un poquito ya más al tema, ¿no? Definiciones básicas, ¿no? ¿Qué cosa es un caudal de captación? ¿Qué cosa es un caudal? ¿Qué cosa es una bocatoma? No sé si no la tienen, pues la vamos a
Vamos a un poquito a conversar sobre eso. El es diferente del caudal de avenida. Hay que dividir bien esos dos conceptos. En el parcial, de repente, el ingeniero les pone como dato caudal de captación, o de repente avenida, y no lo pueden confundir, ¿no? Pues se confunden ahí, se confunden en el resto del diseño, de la operación. Entonces, ¿por qué? Normalmente avenida, bueno, vamos a comenzar por el caudal de captación, ¿ya? Es el gasto máximo que una obra de toma puede admitir, ¿no? Es equivale al caudal a todas las obras que vienen post captación. ¿Qué significa después de la captación? Profesor, ¿qué viene después de la captación o por qué dicen post captación? Después de la captación viene un canal de derivación, viene una cámara de rompepresión, todas las obras que vienen después de la captación se enseñan con el caudal de captante, ¿no? Porque es el caudal que va a entrar a la captación, ya no va a haber más, ya no va a haber más caudal, solamente se va a emitir el caudal de captación. Hasta se puede perder, quizás un poquito por la filtración, fuga que haya por ahí, ¿no? Pero más que eso, no. Ahora, ¿qué es el caudal de avenida? Que muchos confunden, ¿no? El caudal de avenida es un caudal, primero, es un caudal extraordinario de la corriente natural del río, que produce que se eleven los niveles efectivamente, ¿no? Es lo que pasó, es lo que ocurre normalmente, pues se llama caudal de avenida en los meses de diciembre hasta marzo, más o menos, ¿no? Que es donde los ríos de la sierra, pues, elevan su nivel. ¿Por qué? Porque ocurrió intensidad de precipitación en esos meses eh, y vienen caudales, pues, grandes, ¿no? A veces uno ve un río, cruza un río y lo ve casi seco, ¿no? Cuando lo cruzas en agosto o en septiembre, ¿no? Y te preguntas por qué tiene grande, ¿no? Si está fluyendo un río, ¿no? Que hasta lo puedes pasar caminando. Y es porque en época de avenida esos ríos se llenan. Si el caos está tan grande, es por algo, ¿no? Nunca lo subestimes. ¿Qué hace la gente? Si ve un cauce vacío, pone su casita, ¿no? Por ahí nunca va a pasar el río, pero se mienten a sí mismo y invierten en vano, porque al final la naturaleza, señores, con la naturaleza, o sea, va a venir el caudal extraordinario y no va a respetar, no te va a pedir permiso para pasar por tu costado, ¿no? Simplemente va a pasar por donde la naturaleza le dijo que el caudal por la pendiente menor, y si tu casa o tu vivienda, olvídate, ¿no? No la vas a poder salvar. Quizás puedas luchar con un pequeño lucha con 100 cubos, con 200 cubos, no lo vas a pretender, ¿no? Entonces, el nivel de agua, la fuerza del agua es increíblemente fuerte. Se aconseja, por eso que se introdujo el término de los márgenes, ¿no? De poder, márgenes de los cauces y no invadirlos, si hay incluso está hoy en día, ¿no? De la franja marginal, ¿no? De poder no poder intervenir dentro de los cauces porque se sabe que van a venir en algún momento. Ingeniero, pero no ha venido ni en 10, ni en 20, ni 30 años, ¿no? Nunca ha llenado el cauce, ¿no? No ha venido, nunca sabes cuándo puede venir el cauce de un periodo, con un periodo de retorno de quizás de 100 años, 200 años, ¿no? Entonces, siempre hay que estar precavido, ¿no? Estás, y hablando de ejemplo, caudal de diseño está asociado a un periodo de retorno. Si te habla un caudal de diseño, la pregunta por defecto, periodo de retorno. ¿Para qué periodo de retorno voy a diseñar? Puede 20 años, a 50 años, a 200 años, a 500 años. ¿De qué depende eso? Obviamente de la probabilidad. El periodo de retorno depende de la vida útil de tu estructura y del riesgo, ¿no? Si tiene poco riesgo y poca vida, tu periodo de retorno es poco, ¿no? Porque esperas de que tu obra no sirva demasiado y que, no sé, en 20, 30 años se detenga y ya no siga funcionando. Ahora, ¿por qué depende? Claro, no es lo mismo construir un canal que esté en una pampa vacía, por donde a los costados no hay, solamente viven pequeña vegetación, a construir un canal donde exista toda una población, o un colegio, una vivienda, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno falla en la pampa, no pasa nada, ¿no? O sea, un poco se va a afectar vidas, un poco afectará a los cultivos por ahí, y listo, ¿no? Es remediable, pero que está, y aguas abajo hay un colegio, una vivienda, si falla ese canal, pues los costos, con los gastos de reparación, hasta hay cosas que no tienen
porque tienen un valor personal, entonces ya son irrecuperables, entonces no tiene más riesgo que otro. Entonces se va jugando con esos términos para poder siempre determinar un periodo de retorno, ¿no? Y bueno, ya, bueno, hablando de post captación y el caudal de avenida, para que se den cuenta, siempre es el caudal que va a pasar aguas arriba de la captación, o sea que va a pasar por el cauce, por el río, pero no es el que vas a captar, ¿no? El que vas a captar se llama caudal. Pasando a lo que es el término de bocatoma, la bocatoma viene, es su objetivo esencial pues, es derivar, ¿no? Tomar una parte, ¿no? O una parte o la total del caudal que fluye por un cauce natural, por medio de un canal, ¿no? O boca, ¿no? Por eso es que el término viene de boca, que tomas a través de un edificio, ¿no? Tomas a través de una boca, como que se abriera una boca y entrar a un cierto. Por eso el término de bocatoma. Ahora, no todas las bocatomas son iguales, ¿no? Hay diferentes tipos de bocatoma. Hay bocatomas de barraje fijo, de barraje móvil. De barraje fijo es pues una estructura donde se intersecta el cauce con una obra de concreto, normalmente grande, que técnicamente se llama azud. Es una obra, o sea, no se mueve, simplemente lo construyes y lo dejas ahí para que funcione y lo operas. Que hace? Se eleva el nivel de agua y promueve la sedimentación en el fondo, en óptimo. ¿Dónde se recomienda hacer este tipo de obras? Pues en ríos anchos, ¿no? Por eso es que la imagen inicial que le presenté, pues sea bastante amplio, ¿no? Por eso es que le dije más o menos compararlo con el ancho de la camioneta, ¿no? O sea, es un río bastante amplio y de pendiente bastante baja, ¿no? Un río de pendiente más pronunciada, de hecho, por ejemplo, en las alturas, ¿no? De la sierra peruana hay ese tipo de ríos, son torrentosos. ¿Qué bocatoma voy a utilizar? No vas a poner una bocatoma, no se recomienda. Lo que se recomienda ahí es colocar una bocatoma de barraje móvil, que son mismo, el principio es el mismo, colocar el cauce en medio del cauce, transversal al cauce para elevar el nivel de agua, pero lo diferente es una estructura estática, ¿no? No es una estructura dinámica. ¿Qué quiere? Puedo operar, lo puedo mover. Se utiliza generalmente con puertas, ¿no? De cualquier tipo, planas, circulares, clapetes. La cosa es que sea maniobrable manualmente o mecánicamente, ¿no? Entonces, ya más una bocatoma de barraje fijo, móvil, cuándo utilizar cada uno, de repente por ahí te viene como concepto, ¿no? En tu parcial, un río, si es un río dependiente o un río bastante ancho, qué tipo de bocatoma de captación sería lo mejor, ¿no? La diferencia, ¿ya? Si son ríos pendientes muy fuertes y angostos, lo recomendable es una bocatoma de barraje móvil. Y si es un río bastante amplio, y de alto también, una bocatoma de barraje fijo. Y una mixta, pues cuando tienes, o sea, no puedes identificar si es uno o el otro, ¿no? Entonces, ambas características, ¿no? Que es un río bastante amplio, quizás una pendiente intermedia, eh, y no es tanto retoso, pues tiene una pendiente más o menos por ahí, entonces puedes utilizar una bocatoma de barraje mixto, ¿no? Que no, eso al contrario, es bueno porque va a recaudar las bondades de ambos tipos, ¿no? Recauda las bondades de ambos tipos, tiene las características de los dos tipos, utiliza ambas, ¿no? Entonces, ¿pero cuál es su defecto? Que es más costoso, porque lleva los dos tipos de obra, ¿no? Los dos tipos de bocatoma. Es más costoso, es difícil de maniobrar, también de controlar, pero si es una obra de bastante magnitud, de bastante presupuesto, pues una bocatoma de barraje está de más. Y bueno, hoy día vamos a hablar de este tipo de bocatoma, ¿no? De barraje fijo, puesto que lo estoy subrayando, ¿no? Vamos a ver, ya fue la hora. Allá. La bocatoma de barraje fijo, típicamente es como se muestra a continuación, ¿no? Es la gráfica típica que pueden encontrar en los listados del Crochín, si mal no me equivoco, ya les pasé también, o está pasando al drive, del libro de Crochín de diseño de obras y donde describe hasta ahora los... Ah, perdón, no he dicho. ¿Hay alguna consulta hasta ahora, hasta la definición? Ah, ¿Más o menos, ingeniero, más o menos está claro? ingeniero, disculpe, en el Cocatón, me parece que yo leí pendiente
muy elevada, se suele usar bucatomas tipo tirolesa. Ah, ¿cuál es esa bucatoma o la de barraje móvil? Perfecto. Gracias. Claro, así como hay bocatoma de barraje fijo, bocatoma de barraje móvil, no son las únicas bocatomas de tirolesa, hay bocatomas también, no entran en ninguno de los tres tipos. La bocatoma tirolesa es una bocatoma es una bocatoma que tiene una rejilla en el fondo, que es gente para ríos no tan amplios, no tan grandes, pero para pendientes y fuertes, ¿no? A ver, voy a buscar acá, a ver si la sección que mostré. Dice que acá está. Se puede ver, ¿no? Una bocatoma tipo tirolesa, bastante típica, ¿no? Lo que se usa es que ¿sí? Planteas dos muros encajados, obviamente no se usan para cauces muy anchos, económicamente no te resulta viable. Pero si tienes un cauce que es de pendiente bastante torrentoso a veces también, y tiene bastante carga de sedimentos también, entonces, y es un canal de avenida no tan fuerte, entonces lo recomendable ahí es utilizar una bocatoma en un orden de magnitud un poquito más pequeña que las otras, ¿no? Que es la vez. Tirolesa se le dice porque tiene abajo una rejilla, como ven, de fondo, no viene el flujo, y lo que hace que no es una rejilla tan fina, es un barrote espaciado quizás 10 centímetros, o lo que hace es que solamente deja pasar el flujo, y los sedimentos gruesos, las bolonerías, los materiales flotantes, se quedan atrás o simplemente pasan, ¿no? Pasan la estructura. Y obviamente cuando entra el flujo, pues no entra limpio, ¿no? Porque es una reja bastante, entonces entran con sedimentos. Lo que sí hay un canal subterráneo, como pueden ver acá su canal de salida. Por acá abajo hay un canal dependiente, más o menos, porque tiene que tener una pendiente fuercita para que el carro se lo lleve. Y más abajo, normalmente aguas abajo, pues se tiende a colocar un tipo de desarenador o de sedimentación, ¿no? ¿Para qué? Para el entrado, pues, no ha entrado nada limpio, no ha entrado sedimentos bastante gruesitos. Entonces, pues, un decantador o de repente un sedimento abajo, ¿no? Que limpie un poquito más el agua, ¿no? Dependiendo también de la utilidad que se le da, ¿no? Generalmente este tipo de bocatura para riego, entonces, también utilizar para su trabajo, ¿no? Pero se utiliza para caudales un poquito más pequeños, y como el flujo esté tan limpio, no eléctrica o de repente por otro tipo de estructuras especiales, se suele colocar nomás acá a la salida de la boca para retener las partículas un poquito más gruesitas, hasta arenas quizás, y luego se pasa el flujo ya, comillas, más limpio, ¿no? Eh, Ya, ese era el tipo bocatoma tipo de tirolesa, ¿no? Tiene razón su compañero, ¿no? Una, una obra más, tipo más, ¿no? Que se suele utilizar acá en Perú. Ingeniero, disculpe, estos bocatomas en qué cauce se recomienda colocar, no me quedó muy claro. Ya. Como es una obra de captación, es es de repente esta imagen me ayuda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que esto no está, porque es una obra de represa, ¿no? Imagínate que no está, el río nace de las montañas y comienza a fluir, ¿no? Obviamente acá el caudal va a ser menor porque se va recargando conforme va avanzando. Entonces, de repente tú has notarte de río, hay una plazuela, se le puede decir, una área extensa y el río tiene su cauce bien definido, es tramo un poco recto, ¿no? Te doy unos tips, ¿no? Más o menos para que vayas apuntando, ¿no? Si el río es un poco recto, tiene como que unas llanuras a los costados que nos puede servir para poder colocar algún instrumento de construcción y todo ello,
y tiene un cauce bien definido, está recto y es estable, entonces tú puedes mandar a hacer estudio técnico, ¿no? De más o menos estudiar cómo es la zona, ¿no? O el geotécnico te dice, te da un check, ¿no? Está bien, te dice, ¿no? Está apropiado. No hay suelo y a las fallas geológicas, ¿no? Te dice, no hay problema. Yo puedo construir acá una obra de captación. ¿Por qué? Porque sé que geológicamente no hay una falla que me pueda analizar, ni puede, y dicho pues que el material es resistente, es competente, no soporta cargas, entonces, bacán. Entonces acá una obra de captación se coloca gestas altas, no en las partes bajas, en la parte, dependiendo, perdón, dependiendo. Si es una obra, por ejemplo, acá vemos que esta zona, ¿no? Más o menos acá vemos los dos hombrecitos, yo la puedo poner justamente por acá, ¿no? Un poquito aguas arriba, obviamente, ¿no? Sí, porque mi obra va a estar gravedad. Entonces, más o menos ubico mi cota de donde va a estar y me tengo que estar a unos metros suficientes para poder garantizar escurrir por gravedad, ¿no? ¿No? Por criterio, sabes que si tu cultivo está a la cota 3000, no la vas a colocar tu bocatoma a la 2500, ¿no? 200, 3300, más o menos, para saber, es una pendiente de 1%, quizás tu primera pendiente tentativa de tu canal, que hacia donde está tu zona de cultivo, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, las obras de captación, para definir en qué punto lo voy a ubicar, tiene que estar principalmente en el punto donde lo voy a utilizar, ¿no? O sea, una cota más fondo, en un tramo de río, donde el río sea más o menos recto, estable, ¿no? ¿A qué me refiero con que estable? Que si tú más o menos ves la huella, pues no lo puedes ver en el Google Earth o una forma satelital, una foto satelital, ¿no? Si ves que el río en una época, por una zona, en otro mes ha pasado por un cauce por el costado, en otro mes se ha movido derecho. Es un río bastante inestable, ¿no? Entonces, no te sirve poner una bocatoma ahí, porque sabes de que puede ocurrir que el río se mueva más a tu obra y tu bocatoma termine, pues, en medio de los cultivos totalmente seca, ¿no? Entonces, tienes que más o menos tener este criterio, está estable, no se mueve, este, porque es competente geológicamente, o sea, no hay mucha erosión a los costados, los quitos, entonces ahí podrías colocar tu bocatoma. Y un punto muy importante, ¿no? También un tramo recto, recomiendo. Porque colocarlo en un tramo curvo te puede dar, la curva en un río te da una sospecha, por ahí un indicio de que tu obra puede tener ciertos problemas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? Imagina que este es una, mira, por ejemplo, acá no está en curva, la curva está más arriba, ¿no? Ha entrado un tramo y bien recto, mira ¿no? ¿Qué pasa si mi obra lo hacía por esta zona, ¿no? Justo acá en la curva, ¿no? En el PI de la curva, ¿no? Raro, ¿no? Te da sospechas de que, por ejemplo, tú sabes, el flujo es más rápido en la curva exterior que en la interior, ¿no? Entonces, sabes de que si esto, los sedimentos van a estar por mi margen izquierda, ¿no? Perdón, derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque acá las velocidades son menores, a la vez sedimentos, acá hay sedimentación y acá hay erosión. Mi bocatoma, ¿cómo va a terminar? Acá en el lado izquierdo erosionado y acá lleno de sedimentos, ¿no? Estar por ahí, mira, justo me voy a encontrar con los sedimentos. Entonces ya se sabe, ¿no? Que si esos problemas pueden ocurrir si que si hay una curva. Entonces, para evitar todo eso, la ingeniería mejor construye un tramo recto, que sabes que va a ser todo uniforme. Si se acumulan sedimentos, no se va a acumular a un lado a la derecha, sino se va a distribuir uniformemente. Y segundo, de que te evites el problema de las velocidades, ¿no? De que no va a las velocidades van a ser un poquito más rectas. Entonces, esos tips más o menos de tu momento, al momento de tú decidir en qué punto diseñas emplazas tu bocatoma, ¿no? Gracias, ingeniero. Listo, ahora acá, ¿no? Más o menos se parece a la foto de ratito, ¿no? De la estructura de la bocatoma barraje fijo. ¿Cuáles son sus componentes? Tiene principalmente elementos, por ejemplo, yo acá le otro tipos de elementos que se pueden agrupar, pero más o menos vamos describiendo uno por uno. Ya, mira, viene el flujo de que existe esta estructura. ¿Qué va a pasar?
pasa nada, ¿no? Porque al flujo no lo alteras. Pero basta que yo ponga una barrera en medio, ¿qué es lo que va a hacer el flujo? De que el agua se va a acomodar siempre al recipiente que lo contiene, de mecánica del flujo es uno. Entonces, si yo coloco una barrera en un cauce, mi flujo se eleve por naturaleza, es incompresible. Entonces, el agua va a subir su nivel y va a querer sobrepasar de la que yo le estoy colocando. Entonces, al momento de sobrepasar el nivel, de elevar su nivel, yo puedo aprovechar esa elevación de nivel. Si yo coloco más o menos a donde se está elevando, a la altura de mi barrera que estoy colocando, yo que capte, ¿no? De que capte el agua que yo he logrado elevar. Ingeniero, ¿por qué no lo coloco al ras? Porque si lo colocas al ras, lo que vas a captar es piedra, entonces vas a captar elementos sólidos, ¿no? Rocas, porque el río arrastra todo tipo de material, hasta pues, lo que sea, ¿no? Lo que sea que arrastre el río, lo vas a, que tu reja lo colocas muy abajo, ¿no? Tienes que colocar a una altura prudente para que lo que capte sea lo agua que puedas, ¿no? No va a ser agua limpia, pero lo más limpio. Ahora, ¿por qué se colocan este tipo de muros a los costados? ¿No? Son muros que se le llaman muros de encauzamiento, otra vez se le podría decir, ¿no? ¿Por qué? Si yo solamente colocara mi azud acá, que es esta mi barrera que se llama azud, por acá, ¿qué va a pasar? Va a llegar a su unidad, ya más o menos hemos definido que es una cresta, ¿no? En lo que expresa, en azud también es lo mismo, y lo que va a hacer es que se va a ir, va a encontrar por acá o se va a ir por allá. Es que yo no coloco una barrera acá a los costados laterales, como son unos muros de encauzamiento, el flujo obliga a que mi flujo se eleve en el, más encajonándolo, ¿no? Al río que yo quiero captar. Esa es la idea, ¿no? Encajonarlo. Ahora, también, porque si el río, yo coloco mi barrera acá al río, a veces, pucha, encuentra un obstáculo, lo primero que hace es querer sobrepasarlo. Yo encuentro una barrera acá, el río lo que va a hacer es ir por el costado. Entonces, si yo no coloco un muro de encauzamiento, como subimos nombrar, o sea, llamar al río, entre comillas, río, oye, vente por este lado, no te vayas ni por la izquierda ni por la derecha, quiero que te vengas por este lado, te encajono, ¿no? Por eso que se va más o menos, es recto hacia un cierto tramo, ¿no? Para poder captar o llamar a todo el ancho del río posible, ¿no? Y venga hacia el centro, como que lo llamo, ¿no? Es como colocan sus conitos anaranjados, ¿no? Para más o menos orientar al vehículo que vaya por esta vía, ¿no? Igualito, ¿no? Acá, profesor, solamente a un lado, no, en un corte, ¿no? Se coloca a la izquierda y también a la derecha, ¿no? Si no, se te va a ir por el otro lado, bueno. Entonces hay que colocarlo a ambos lados, ¿no? Dos muros de causa. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El flujo entra y pues, se me va a acumular acá todas las piedras que lleguen, pues, ¿no? Porque tiene sedimentos, por eso que se colocan acá tipo con puertas, para que quebrarlas, levanto las compuertas y meto que se acumulen, ¿no? Entonces hago como una purga, ¿no? Por eso que este se llama el 8 normalmente se llama canal de Vega, y el elemento número 7 con puertas, ¿no? Con puertas. Ahora, ¿cómo es que mi flujo se eleve y se lo limpio? Pues no lo limpio por esta compuerta de purga, ¿no? Ahora, una vez que he captado la 3 deja de entrada o ventana de captación, mencioné, ¿no? No van a entrar rocones, no van a entrar elementos muy grandes, pero sí van a entrar piedras pequeñas, algunos sedimentos gruesos. Yo no los quiero, entonces, ¿qué hago? Los recibo en una especie de piscina. Esta estructura, como ven, el número más de ripiador. ¿Por qué? Porque va a limpiar, se le dice, ¿no? O sea, va a limpiar al flujo de todos los elementos gruesos que han logrado sobrepasar la ventana, ¿no? Un montón porque la ventana es bien gruesita, pero no se preocupen, ¿no? Acá se queda concentrado, no van a pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel es un vertedero de ripiador, que quiere decir que acumular también el derripiador y va a pasar a la siguiente cámara a través de un vertedero, ¿no? Pasa al nivel número 9. Mira, si el canal, que es el número 10, el canal de derivación o el canal de conducción es tan ancho, ¿por qué
que hacen toda esta transición. Normalmente, como te mencioné brevemente, normalmente es más ancho que alto, ¿no? Eso te lo dice la clase. Entonces, se acostumbra a hacer un vertedero mucho más ancho que alto para evitar el tema de las contracciones, como te dije. Entonces, para pasar de un ancho considerable a un ancho de canal, se suele hacer una transición, o sea, que vaya gradualmente ajustándose el ancho hasta encontrar el ancho del canal, que es importante, ya te lo mencioné, ¿no? Para evitar el tema de pérdida de energía, para evitar el tema de turbo. Y además para también con ojos entre al canal de derivación o al canal de conducción de una forma más controlada, ¿no? Ahora, elementos de control. Por ejemplo, estas compuertas de control, que si yo las abro, las puedo cerrar. Si yo las abro, dejo pasar el agua purgando. Ahora, ¿qué pasa si, obviamente, después del canal, viene todo un canal largo, extenso, donde lo van a llevar al punto bueno, de repente para riego? De repente la más alejado, 3 4 kilómetros, entonces acá hay todo un canal enorme de 3 4 kilómetros. ¿Qué pasa qué pasa si por en 3 kilómetros, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Se cae un vehículo, se cae una persona, se desliza un poco del talud, ¿no? Se obstruye. ¿Qué pasa si el flujo sigue pasando? Mira, hasta acá, ¿qué cosa lo detiene al flujo? Nada, la rejilla no va a seguir pasando, el vertedero no lo detiene. No coloco una estructura que detenga, que controle la entrada, la puerta, como se dice a mi casa, a mi diseño, a mi riego. Entonces, simplemente se puede obstruir ahí, como te digo, puede caer un deslizamiento, se obstruye, sigue pasando el flujo, se va a desbordar, bueno, y se va a inundar todo lo que puede, la toma hasta el punto de utilización. Entonces, por eso es muy, muy importante la gente también colocar una compuerta de seguridad, ¿no? Justo a la salida ya o a la salida de tu captación, que es todo esto, estructura, por dicho también, a la entrada de tu canal, ¿no? De instrucción. Siempre ahí coloco una compuerta, ¿no? Por control, por seguridad también, con eso lo controlas. Entonces, más o menos ya sabiendo los componentes que tienen ahora de barra, dicen, ¿no? Sus ampliados, ¿ya? Sus ampliados, sus compuertas de purga, su compuerta del terripiador también para que limpie el terripiador, pues son dos, su rejilla de entrada, su cámara que se llama derripiador, su tercera cámara que se llama cámara de transición, luego ya entra el canal, ¿no? Elementos o de seguridad, pues las compuertas, tienes que colocar una compuerta de purga, que es la 2, una compuerta de derripiador y una compuerta, son 3 compuertas mínimas las que puedes utilizar, ¿no? Las que se deben utilizar, ¿no? Tiene causamiento y tiene su al final, que no le he mencionado, que es esto que vemos abajo, que es un enrocado. ¿Qué es enrocado? Todo el elemento acá ubicado por algo, ¿no? Todo tiene su propósito, como se han dado cuenta, ¿no? Nada está al azar. Entonces, este elemento es porque hay un enrocado. ¿Qué es el elemento de protección? Son como rocas, ¿no? Que se acomodan acá al pie de la estructura de concreto, porque una vez que el flujo pase encima de la cresta de la SUD, lo que va a hacer es alcanzar altas velocidades y acrocionar considerablemente. Yo he visto, antes, en otra clase de fotos, de este elemento de la losa del barraje, totalmente destruido. O sea, acá tiene, obviamente, como es una obra de concreto, tiene también tiene su acero de medio, 3/8, su malla, todo ese refuerzo, ese recubrimiento que creo que se le da de 5 o 6 centímetros de recubrimiento destrozado, totalmente destrozado, y la malla de acero desprendida como si fueran cabellos, ¿no? Para arriba, para abajo. Y no es que había pasado un terremoto o algo, simplemente del agua, el arrastre, la fuerza de arrastre del agua lo había deteriorado completamente esta zona. Y ahora aún esta zona que es tierra, ¿no? Mira, si el concreto, que no era con la tierra, ¿no? Con el suelo, con el caos natural. Entonces, por eso es que se le suele un enrocado de protección a la salida,
El concreto lo puedo controlar yo, ¿no? Diseñándolo con un concreto tipo 5, tipo, ¿no? Y el cauce, ¿cómo lo protejo? Pues como lo coloco rocas acá bien acomodadas, y entonces el flujo ya no tiene contacto con el suelo, ¿no? Sino con las piedras, y que son normalmente más resistentes. Por eso es que se protege toda esta zona. Profesor, pero es normal pues, que se deteriore, ¿no? Que el flujo lo lave. Si lo hace, se forman socavones enormes. Toda la estructura se viene para abajo, ¿no? Como que fuera un edificio a quien le quita la base. A ver a un edificio en la parte de su base, en su cimiento, que abajo, ¿sí? Y lo mismo ocurre acá. Si no protegemos a la estructura, de lo que va a ocurrir es que se socava y la estructura se cae y todo se destruye. Bueno, ya a esta hora olvídate, ¿no? Ya tienen que vamos a hacer una derivación para más arriba y todo está ahora. Todo por olvidarte de proteger con un arrocado. Tan simple. Y, y Señor, dígame, a ver, dígame. ¿ese derripiador es el desarenador o es una estructura aparte? Son diferentes. Un desarenador, como se dice, sirve para poder quitar las arenas, entre comillas, del flujo, ¿no? El derripe es algo más brusco, ayuda a limpiar el flujo, pero de piedras que no son arenas, de grava, ¿no? De más de media pulgada, ¿sí? Que tú puedes quitar, ¿no? Pero es un mecanismo que hace que todas esas piedras grandes, lo que es más de media pulgada, se queden en esa zona y no pasen. Por el vertedero de salida, que es el número 5, el flujo va a salir con arenas todavía, porque las arenas son bastante pequeñas, ¿no? 2 milímetros creo de diámetro representativo, que van a poder pasar esta zona, ¿no? Todo la compuerta tiene arenas todavía, dimos, ¿no? Y material más fino, pero todo lo que no sea arena, lo que sea grava, material gravoso o hasta material flotante, que logre lo va a contener el derripador. Es su función, derripiar, ¿no? Quedarse con todo lo material. Y los pequeños, las arenas, lo deja pasar. Por ejemplo, vas a utilizar esta agua para una central hidroeléctrica. Sabemos que las centrales no admiten diámetros 1 milímetros. O sea, imagínate, ¿eh? 0 punto, estamos hablando de algo imperceptible, ¿no? Pero esa cantidad, ese diámetro no lo permite, ¿no? Porque la central maneja velocidades, estamos hablando de 20 metros por segundo, ¿no? Y el flujo a esa velocidad te destruye. Entonces, las paletas de las no admiten ese tipo de diámetro. O sea, prácticamente están pidiendo agua limpia. Entonces, si que tú captas acá con tu boca toma, una central, obviamente, después del derripeador, más abajito nomás, unos 200, dependiendo de tu topografía, tienes que colocar un sanador enorme para poder limpiar de arenas al agua. ¿Por qué? Porque lo vas a utilizar por una central. Si lo utilizas para riego, un desarenador más aguas abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el riego no demanda que el agua esté totalmente limpia. Partículas de arena o algo menores, no hay problema, ¿no? Y la función sigue arriba, ¿no? O sea, no afectas la viabilidad de ese proyecto, ¿no? Una central, sí, ¿no? ¿Se entiende? Un desarenador es diferente de un derripador. Un desarenador es para partículas finas, ¿no? Para arenas, por eso es que se llama. Los derripadores son para gravas, ¿no? Para retener por gravedad. Claro, señor, gracias. Y en el caso del riego tecnificado, ahí sí se necesitaría, o igual, no importa. Claro, exacto. El riego de la obra que vas a utilizar. Si es una estructura de riego por gravedad, no es necesario. Pero si es un mercado donde vas a incluir o seguridad de tu obra porque va a ocurrir por tuberías. Imagínate que la tubería y le mandes con arena, ¿no? Al inicio va a estar bien, ¿no? Pero paso ya y todas tus tuberías van a estar colmatadas. Entonces es recomendable colocar un pequeño, quizás no tan grande como un desarenador, ¿no? Algo más pequeño que limpie arenas no tan finas, ¿no? No te vas a lanzar para arena de 0,1 milímetro, donde de repente yo quiero de 1 milímetro solamente. O sea, 1 milímetro, pues, ¿no? Sí lo puedes ver incluso con tu regla. Entonces, sí puedes colocar un desarenador que limpie ese tipo de. Ya de repente para la siguiente clase
desdrenador, ¿no? ¿Cómo se siente desdrenador? Dependiendo de la partícula que queremos limpiar, ¿no? Sí, ahí te vas a dar cuenta, si mientras la partícula quieres que se quede en tu estructura, te sale mucho más grande, ¿no? Si son partículas más grandecitas, el desdrenador no es tan grande, te puede salir solamente de longitud, ¿no? Y si es parte central, te puede salir hasta 80 metros, quizás, ¿no? 70 metros de largo de desarenador, ¿no? Es bien sensible al diámetro de partícula que quieres utilizar. Pero sí, con un riego tecnificado generalmente se recomienda un pequeño. Para limpiarlo de partículas un poquito más gruesitas, utilizas elementos más finos, ¿no? Para tuberías y todo eso. Ahí en la parte, está mostrando que es 2, 7 y 6, hay compuertas, ¿no? Hay dos compuertas. Quería consultarle, no me queda muy claro por qué hay compuertas. Yo entiendo que se está quitando la parte grande, en el número 3, que va al desripiador. De ahí, ¿cuándo se utiliza? No me queda claro. Perfecto, no hay problema. Está bien, has entendido bastante bien. Claro, que esta rejilla sirve para que lo que se quede acá almacenado, correcto, en el derripiador. Y imagínate que vengan materiales más grandes que no pasen la rejilla, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a quedar, como son más pesados, se van para el fondo, sus materiales de arrastre se quedan acá, ¿no? Y se encuentran con la barrera y no van a pasar, se quedan acá almacenadas, se colmatan, ¿no? Es como del volumen muerto, ¿no? De una presa. No hay ese concepto, saben que el volumen muerto está representado por esos materiales que no llegan a pasar la rejilla, ni tampoco el azul. Entonces se quedan acá almacenados. Dime tú, pero no va a ser necesario que lo limpies en un momento, si no se te va a llenar, ¿no? Se te va a colmatar todo esto. Los bocatomas no son tan, generalmente te pueden medir hasta 4 metros, 5 metros, ¿no? Entonces se va a llenar más rápido. De purga, de limpieza, colocan estas compuertas que no siempre están abiertas, como están cerradas, normalmente están cerradas, solamente en boca de la avenida, quizás en un mes, para que empiece a limpiar todo lo que se acumule. Es una manera de limpiar. Si esta compuerta, la número 2, se te va por criterio, sabes que se te va a acumular sedimentos y tu obra va a dejar de funcionar en un año, 2 años. Entonces, para que no ocurra eso, se coloca siempre eh, eh, apréndanse eso como criterio general, ¿no? Para cualquier obra o cualquier obra que contenga agua, hasta en tu casa te apuesto que tienes quizás un rotoplas o algo que contenga agua, todo tiene purga para tener la seguridad, para que no haya se desborde o cuando venga algún caudal más de lo esperado, en una inundación, ¿no? Tu mismo inodoro tiene una purga, una manguerita que si viene mucho caudal o algo falla, una al sanitario. Un rotoplas, todo elemento tiene. Esto no es ajeno a ello. Si ocurre un desbordamiento, viene un caudal más de lo deseado, la compuerta y por acá ocurre la purga de qué? De todo está almacenado, que se va a almacenar por la presencia de esta barrera, ¿no? O el azul. Esta compuerta, la número 5 función, ¿no? Si ya te hablé que todo elemento que contenga agua tiene que tener purga, el derripiador también tiene que tener purga, que es este 6. ¿Por qué? Porque también va a contener, pasar la rejilla, ¿no? Partículas gruesas. Entonces tengo que tener una purga, porque si no lo coloco la compuerta, elemento número 6, o esta compuerta, va a llenar pues de material. Y a ver, es poco económico mandar a operarios a que estén limpiando. Se puede hacer, pero es poco económico a operarios a que estén limpiando constantemente esta cámara más eficaz. Coloco una compuerta y como obviamente le tengo que dar una pendiente fuerte, el flujo mismo que se va a llenar acá lo va a arrastrar. Y lo que resta, que es mínimo ya, que se va a quedar por ahí, ya ahí sí puedo mandar a un operario a limpiarlo, ¿no? Lo limpio constantemente ya, y mi obra me quedó como nueva, ¿no? Limpia, ¿no? Para eso funciona y para limpieza. Porque tengan en cuenta, señores, que estamos hablando de un río, ¿no? Un río recontra cargado de sedimentos, material flotante, cuerpo, basura, o sea, todo lo que contiene un río lo vas a tener que retener acá también, tener agüita. Al colocar una estructura,
retienes y tienes que limpiar lo malo y quedarte solamente con el agua más limpia. Por eso es que se colocan rejas, se coloca un vertedero, más abajo todavía si quieres coloca un desarenador, ¿no? O sea, lo más limpio vas como que va filtrando el agua, ¿no? Del río, ¿no? Hasta donde lo vas a utilizar. Para perdón, estas compuertas. ¿Listo? Sí, ingeniero. Gracias. Bueno, un poquito ahora hidrológicos, hidráulicos, ¿ya? Criterios y lo que es el diseño, ¿no? Más o menos, si ustedes leen el Bravo Reclamation, que está ahorita al drive, ¿para qué caudal? Me van a preguntar. La primera pregunta por defecto que viene, ¿no? ¿Para qué caudal se diseña normalmente? Por una avenida, acá no te lo mencioné, ¿no? Todo lo que se diseña de la rejilla para aguas abajo, con qué captación, ¿no? Y todo lo que es de la rejilla para arriba, acá, todo esto es para la caudal de avenida. Por eso que se diferencian los dos caudales. Al inicio te lo doy. Entonces, el caudal de avenida normalmente el barraje trata de hacerlo entre 50 y 100 años de periodo de retorno, ¿no? Si te lo indican, si no, más o menos toma la decisión, díganlo para 100 quizás, ¿no? Un poquito más seguro. Estos criterios más o menos definen ya lo que hemos estado hablando, garantizar que el río seleccionado tenga una cantidad de agua requerida y poder así garantizar el servicio. Eso es lo principal, ¿no? ¿De qué sirve hacer una estructura enorme si equivocaste en hidrología y no viene el agua que tú querías, ¿no? Tu obra termina como un elefante blanco en medio de la cultivo, ¿no? Sin captando casi nada, ¿no? Segundo punto, ¿no? Considerar eventos, hay que considerar dos tipos de eventos. Señores, normalmente uno se quiere evento extremo, se refiere solamente a la avenida, pero el estiaje también es un evento extremo. Todo lo que es extremo, ¿no? Cuando hay poco. Hay que considerarlo. Ahorita más adelante vamos a ver cómo consideramos el estiaje también. El tercer punto, el caudal adoptado corresponderá a una avenida de periodo de retorno, ¿no? Más o menos el caudal para diseñar para una condición de presión extrema. El cuarto punto, ¿no? La operación de captación del caudal tendrá en cuenta que podrá efectuar en época de estiaje. Agua de cresta de barraje fijo y durante el periodo de avenidas con el nivel de agua considerando la carga de vertimiento del barraje fijo. Si no se entiende, con una se entiende. Todo el párrafo número 4. Y número quinto, el diseño de la estructura a proyectarse en el cauce de río debe permitir máximo diseño. ¿Cuál es la estructura vertedera en la boca toma? El azud, pues, ¿no? El azud o el sampeado debe permitir el paso de la avenida, ¿no? Claro, por eso es que esta estructura se diseña con la avenida. De captación se diseña con la captación, ¿no? Igual que el vertedero. A ver, pregunta, ¿y con qué caudal enrocado?